Estamos muy acostumbrados a un cine de terror de muy baja calidad que está básicamente sustentado por un público que es muy fiel y que muchas veces valora por encima de lo sugestivo y del suspense lo que es más violento, lo morboso y lo truculento. Por eso, porque el espectador del cine de terror se conforma muchas veces casi con cualquier cosa, por ejemplo, estudios como Blumhouse nos está colando lo que nos está colando últimamente, empezando por Imaginary, cuya crítica está disponible en este canal, o por esa secuela del Exorcista llamada El Exorcista Creyente, que fue un fiasco de verdad, se viera como se viera. Ahora, aún con la resaca de esa película, nos llega una precuela de La Profecía, la de Richard Donner, no la que dirigió John Moore en 2006, y lo que hizo mal Blumhouse con Creyente, lo ha hecho muy bien la gente de Fox con La Primera Profecía. Bienvenidos a Desmontando Películas. La Primera Profecía es la precuela de La Profecía, uno de los mayores clásicos del cine de terror. Su argumento nos cuenta lo que ocurrió antes de los acontecimientos que vimos en la obra dirigida por Richard Donner en el año 1976. Antes de todo aquello, una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia. Allí se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. En su primer largometraje, Arkasa Stevenson dirige a Neil Tiger Free, Taufik Barholm, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy, entre otros. Voy a comenzar esta reseña adelantando que desde que vi Hereditary en el cine, no había pasado tanto miedo como lo he hecho con esta película. Esa atmósfera malsana que tiene y la forma en la que se va construyendo todo me mantuvo inquieto en todo momento, sin un solo momento de relajación. Algún espectador quizá pueda tener la sensación de déjà vu, ya no solo porque hay un gran esfuerzo a la hora de que todo encaje con la profecía, o la mayor parte de cosas, sino porque el tener esta monja joven como protagonista en un convento europeo es un argumento que quizás se pueda tener muy reciente con la imagen de Taissa Farmiga, la monja y la monja 2. Si bien ambos spin-offs de la franquicia Expediente Warren y la precuela de la profecía son, por decirlo de alguna manera, la noche y el día en lo que respecta al cine de terror. La Primera Profecía guarda ese espíritu que tenía el terror clásico de La Semilla del Diablo, El Exorcista o la propia La Profecía. Junta lo mejor del terror clásico, tirando más hacia el thriller psicológico, pero también coquetea en mayor o menor medida, y salvando las distancias, lo digo de antemano, con lo mejor del terror actual de títulos como Hereditary o La Bruja, en la que por cierto también estaba Ralph Ineson. ¿Era necesaria esta precuela? Pues no lo era. Seguramente no es algo que nadie pidiera, y me incluyo, pero ha sido toda una sorpresa. Tiene un muy buen ritmo que te deja 2 horas clavado a la butaca, y eso es gracias al estupendo montaje que tiene, que le lleva a tener una identidad propia que hace que funcione sin problema como precuela de la profecía o como película aislada, ya sea como un reinicio encubierto, que yo creo que no lo es, al menos no del todo, porque sí que deja cabos sueltos para poder continuar en el futuro. A pesar de alguna contradicción que trataremos en la crítica con spoilers, es bastante fiel a la original, aunque no lo es tanto hacia las 3 secuelas. Bueno, las 2 secuelas y ese spin-off para televisión que fue La Profecía 4 al Renacer, que era bastante mala y que tenía a una niña como personaje principal. De esa solo se puede salvar como mucho ese giro final que tenía. Aquí los pocos sustos que hay funcionan muy bien, no son del todo gratuitos, pero lo que más hace es causar desagrado. Hay escenas que son grotescas, más cercanas al gore que a la profecía original, y algunas incluso algo extremas. Pero por ejemplo, la de la rotura de aguas me pareció terrorífica. Ahí me dio cosa apartar la mirada de la pantalla y me atrevería incluso a decir que es de las más aterradoras que he visto en una sala de cine. El terror que utiliza no consiste solamente en mostrar esas escenas desagradables y utilizar el típico sistema de sustos con la sombra detrás y demás, que también lo hay. Se aborda muy bien el dilema que hay entre la realidad y la locura, y entre el mal sobrenatural y la ilusión que causa la enfermedad mental. Pero creo que es más interesante la forma en la que se trata el lado oscuro de la religión. Sin caer en juicios morales que algunos podrían catalogar como woke, nos muestra 2 vertientes dentro de la Iglesia católica, 2 que coexisten. Una bondadosa y caritativa,
y otra que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para no perder la relevancia ante los cambios sociales que se están viviendo en el mundo, en concreto en Roma. Esa iglesia que nos muestra es despiadada y actúa en nombre de Dios para contradecir su propia obra y su misión, cayendo en la vanidad, en el pecado de la vanidad. Me ha gustado mucho el hecho de que esté ambientada en Roma y que nos cuente el origen de una película que a mí siempre me dio la sensación de que ya estaba empezada. No sé a vosotros, pero a mí lo que más me gusta de películas con temática apocalíptica y todo este tipo de historias similares es ver cómo era todo antes de que se produjera el detonante que lo hizo cambiar. Y eso es lo que tenemos aquí. Nos cuenta qué es lo que pasó justo antes de empezar la profecía. La fotografía está muy bien trabajada y consigue llevarte unas décadas en el pasado sin parecer anticuada. Pero lo mejor de la primera profecía es su protagonista. Nell Tiger-Free está maravillosa y su actuación bien podría ser una de las mejores que he visto en el cine de terror. Esta chica ya me gustó mucho cuando la vi en la serie Servant, pero aquí se aprovecha mucho mejor esa ambigüedad que tiene su personaje, todo lo enigmático, y lo llevan más hacia el extremo. También me han gustado mucho todas las actrices que dan vida a las monjas, que dan bastante yuyu. Aunque son las menos, también hay cosas que no me han gustado. Lo que menos me ha gustado es que no se aproveche más a Bill Nighy como el cardenal Lawrence y sobre todo a Charles Dance como el padre Harris, que creo que podría haber aportado mucho a este tipo de película en lugar de tener un simple cameo al principio. Ambos tienen experiencia en el terror fantástico, Nighy en la saga Underworld y Dance en Drácula, la leyenda jamás contada, por lo que al ver su nombre en el reparto me pareció una muy buena elección que al final me ha dejado un sabor agridulce. La muerte de Charles Dance al principio de la película es un claro homenaje o anticipo de la muerte del padre Brennan en la profecía. Aquí, Ralph Ineson toma el relevo de Patrick Troughton para encarnar una versión más joven de Brennan y me parece bien cómo va descubriendo aquí la información que ya sabemos que tiene en la otra película. Y no es el único homenaje casi calcado a la película de 1976, porque hay una escena que homenajea claramente al original y ese es el suicidio de la monja en el convento, que es casi calcada a la de la niñera. Como aspectos que son mejorables, tengo que admitir que el guión, aunque está bien trabajado, es bastante previsible y falla mucho en el factor sorpresa, al perderse un poco entre las visiones y la parte onírica que se nos va enseñando en pequeñas dosis. Luego hay cosas que no se explican del todo bien, como es la presencia de Paolo en el ritual, porque para ser algo tan secreto como lo que están haciendo, no se explica qué hace ese tío ahí, qué pinta ahí, si es cómplice o no. Tampoco nos dicen nada de cómo sale Brennan ileso del accidente de coche ni qué ha pasado con el padre Gabriel. Ahí es donde todo se empieza a enturbiar, ahí enfilando el tramo final. Y lo que puede hacer que valores positiva o negativamente la primera profecía es su última media hora. A mí me parece magnífica. Es una media hora que me tuvo, lo que he dicho antes, sentado en la butaca mirando al frente y sin pestañear prácticamente. Sobre todo cuando engancha directamente con la clásica, recreando esos instantes que transcurren justo antes del comienzo de la profecía, atreviéndose también a utilizar la banda sonora de Jerry Goldsmith, con la que fue oscarizado, y una fotografía además de Gregory Peck, inolvidable como Robert Thorne en la profecía y para mí como el Capitán Ahab de Moby Dick. Pero que a mí me haya gustado mucho no significa que a vosotros os vaya a gustar tanto como a mí o que esta película sea perfecta, con un cierre perfecto. Y entiendo que puede haber gente a la que le chirríen los cabos sueltos que se dejan aquí abiertos y algunas incongruencias con la película original. Primero os voy a comentar los cabos sueltos que quedan. Y el principal es que Margaret aquí dio a luz a 2 bebés. El niño ya sabemos lo que pasa con él, es Demian. Y por si tenemos dudas se nos dice también. Pero la niña sigue viva. Y Brennan dice claramente a Margaret y a Carlita que van a ir a por ellas porque esa niña es muy importante. Y el problema estaría ahí, porque de esa niña no hay ninguna referencia en las anteriores películas. En cuanto a las incongruencias y contradicciones, si repasamos lo que ocurrió en la profecía, cuando Robert Thorne investiga lo relativo a su hijo, descubre que todo lo que existe sobre él ha sido quemado, que aquí lo vemos. Y ahí es cuando conoce al padre Spiletto, que es otro de los personajes que aparece en ambas películas, allí con el rostro de Martin Benson y el de Anton Alexander en esta precuela. Entonces es cuando iba al cementerio para ver la tumba en la que estaba enterrada la madre de este niño y descubría... ¿Qué es lo que descubría?
que su auténtico hijo había sido asesinado. Ahí se desvelaba que en esa tumba, en la tumba de la madre, había un chacal, lo que hacía suponer que su madre había sido un chacal hembra, y en esa parte es donde choca frontalmente con lo que se nos enseña aquí, ya que por medio de ese ritual que se realiza en varias ocasiones hasta que da el fruto deseado, ese niño. Tanto Margaret como Carlita son las que sufren los abusos por parte de una abominación que es el chacal macho, para que sean ellas, que han sido previamente seleccionadas, quienes den luz a un niño, a un varón. Pero bueno, personalmente tampoco veo que sea algo a lo que aferrarse ahí como una ciencia absoluta, a una verdad absoluta, ya que puede tener cualquier tipo de explicación que se puede resolver en caso de haber una secuela, que no tiene por qué anular lo que ya conocemos. No sé si habrá más películas después de esta, pero con lo que ha hecho Arkasha Stevenson, queda demostrado que hay una forma respetuosa y medianamente original, por no decir bastante original, de hacer las cosas. Así sí. Muchas gracias por visitar nuestro canal. No olvidéis dejar vuestros mensajes sobre esta película en la caja de comentarios y darle un me gusta. Recordad que podéis suscribiros para seguir viendo más contenido como este. Activad la campanita para no perderos nada. Y lo mejor de todo, os animamos a compartirlo con vuestros amigos para seguir la conversación cinéfila. El cine, compartido, es mucho mejor. Nos vemos en el próximo análisis en Desmontando Películas. Nos vemos en las salas. Hasta la próxima.